Los sellos discográficos te manipulan permanentemente para que escuches la música que ellos editan. Básicamente lo que hacen es hackear tu cerebro para que te termine gustando esa música basura que producen todo el tiempo, por lo menos durante los últimos 20 años. De esto habló ya hace varios años el youtuber y músico Alvinch en uno de sus videos. Y hay que hacer una aclaración, no hay nada malo en que cada uno de nosotros escuche o pueda escuchar la música que se le antoje. En eso no hay absolutamente nada malo, en principio por lo menos. Pero lo cierto es, ¿realmente sos libre de escuchar lo que querés escuchar? O mejor dicho, ¿sos libre de poder elegir lo que realmente querés escuchar o los estilos de música que realmente te gustan? Alvinch en su video explica muy bien cómo funcionan los algoritmos de las plataformas, de las redes sociales y también de plataformas digitales de streaming de música, como por ejemplo Spotify. Y de cómo Spotify se ha convertido en la mayor herramienta y la mayor influencia a la hora de cómo se compone música hoy en día. Alvinch habla de que Spotify es mucho más influyente aún en la música que grandes artistas como por ejemplo The Beatles. Y todo o prácticamente todo pasa en el sistema perverso en que los algoritmos de estas plataformas de Spotify y de cualquier red social prácticamente o cualquier plataforma de streaming, cómo estos algoritmos operan sobre nuestra cabeza y sobre nuestra forma de ser. Esto en realidad existió desde siempre. En los medios masivos de difusión, tanto las radios como la televisión, siempre nos han bombardeado con la música y con los contenidos que las productoras querían que nosotros consumiéramos. El problema es que con la llegada de internet y de las plataformas digitales y de las redes sociales, esto se potenció infinitamente. El planteo es muy simple. El algoritmo de esto que estás viendo ahora de YouTube o de cualquier red social, de Meta, de Facebook, de Spotify y de cualquier plataforma digital, opera intentando generar un clon exacto de tu personalidad, de tus gustos, de tus deseos, de tus ambiciones. En principio con el simple fin de poder bombardearte con anuncios y con publicidades a las que vos seas muy proclive a ingresar, ya que son productos o te están mostrando todo el tiempo productos de algo que vos realmente estás necesitando. Y por otro lado, el algoritmo también opera tratando de crear un clon que sepa a la perfección tus gustos y preferencias para poder todo el tiempo en la pantalla mostrarte contenidos, videos, música que a vos te gusten y que te obliguen a ver videos uno tras otro o a escuchar canciones una tras otras sin escaparte de esa plataforma. Y es tal el avance de estos algoritmos, incluso hoy en día usando inteligencia artificial, que la copia, el clon o la huella digital que hacen de tu personalidad es más perfecta que vos mismo. Es decir, el algoritmo sabe mucho mejor y con más precisión y hasta con anticipación tus gustos, tus necesidades, tus deseos, tus objetivos y tu forma de vida infinitamente con más precisión de lo que vos mismo sabés de vos. Y esto es porque no solo se conformaron en tratar de identificar tus gustos, sino también de predecirlos, de tener una idea a futuro de lo que vos vas a comenzar a desear, de los productos que vas a querer no solo comprar ahora, sino en el futuro y a lo largo de toda tu vida, y de los contenidos, de los videos, de la música, del contenido de entretenimiento que vas a querer escuchar y consumir de acá a tus próximos años. Y aquí es donde aparecen esas cosas místicas de YouTube lee mis pensamientos o Google lee mis pensamientos, porque nunca había hablado de tal producto y comencé a pensar que lo necesitaba y me aparecen anuncios. Bueno, eso es porque justamente el algoritmo está diseñado para predecir y prever qué productos y qué contenidos vas a querer tener y escuchar en el futuro. Y de acá también se desprende otra teoría básica sobre nosotros mismos, y es que somos absolutamente predecibles, rutinarios, simples, fáciles de clonar y de recrear, y en definitiva somos seres bastante chatos y básicos, y cosa que explica mucho la música basura que nos ha invadido en los últimos 20 años. En su video, Alvinch avanza y explica perfectamente cómo funciona particularmente el algoritmo de Spotify. Y es muy simple. Plataformas de streaming de música como Spotify lo que tratan de hacer es, como ya dije, un clon perfecto sobre tus gustos, en este caso musicales, tus preferencias musicales actuales y a futuro. Entonces, en base a ese perfil, ya sabe qué tipos de música, qué tipo de bandas, qué tipo de artistas y mucho más detalles, qué tipo de instrumentos, qué estilos de canciones, si las canciones más románticas, si las canciones más pesadas, qué tipo de letras. En fin, trata de maximizar cuáles son tus exactos gustos musicales para ofrecerte todo el tiempo como recomendación canciones a las cuales vos seguramente vas a dar clic y que vas a escuchar completas, y luego de esa canción vas a escuchar la próxima recomendación y la próxima recomendación, y así vas a estar inmerso en la plataforma y no vas a salir de ahí. Y no solo trabaja de forma individual, sino que crea perfiles de grupos. Por ejemplo, los usuarios metaleros, los usuarios que les gusta el jazz, los usuarios que les gusta el pop, los usuarios que les gusta el reggaetón. Pero no solo eso, sino que va más allá y trata de armar perfiles más específicos.
específicos, por ejemplo, usuarios que escuchan metal, que son amantes de los videojuegos, y otakus, amantes del anime, y también que son consumidores de tecnología. Bueno, eso también son grupos de usuarios de perfiles que arman estas plataformas. Entonces agrupan usuarios con el mismo perfil y les muestran las mismas canciones, los mismos estilos musicales. Y la forma particular en la que detecta qué estilos musicales te gustan es también muy básica y se basa en los primeros 30 segundos de cada canción que escuchás. Si antes de esos 30 segundos vos pasaste a otra canción, bueno, básicamente es algo más complejo, pero digamos que el algoritmo cataloga como, bueno, esa canción no te gustó, trata de descubrir por qué no te gustó, si es por el estilo musical, si es por la banda, si es por la instrumentación, etc. Y es como que marca una cruz, o sea, tacha ese estilo de música o canciones con ese perfil y no te las va a mostrar más. Por otro lado, las canciones que escuchaste por más de 30 segundos entran en el grupo de canciones que sí te gustan y que sí te engancharon y te agradaron. Entonces, las canciones y los artistas que te van a recomendar son artistas que tienen canciones similares a esas que vos ya escuchaste por más de 30 segundos. Esto explicado muy simplemente, obviamente el algoritmo funciona de forma más compleja. Pero en base entonces a esta selección de canciones que vos vas escuchando, arma tu perfil exacto y te comienza a recomendar canciones en el estilo en el que a vos te gustan. Y también te recomienda canciones que le gustaron a usuarios con tu mismo perfil o tus mismos gustos. Entonces, básicamente el algoritmo te va dando de comer siempre la misma comida que sabe que te va a gustar y sabe que vas a escuchar y consumir. Nosotros, como usuarios, nos vamos acostumbrando a un tipo de consumo pasivo. Ya no tenemos que salir a buscar o a indagar o a investigar o a buscar los que nos gusten, sino que estamos en nuestro lugar cómodo, recostados, abriendo la boca y simplemente esperando que nos den de comer y sabemos que eso que nos están dando de comer nos gusta. El problema es que nos están dando de comer siempre lo mismo, porque las plataformas no van a arriesgarse y no van a tratar de experimentar a ver si pueden abrir tu mente para que escuches otros estilos que quizás te pueden llegar a gustar. No, lo que tratan es de garantizar que vos consumas, entonces te van a dar siempre la misma comida que ya saben que funcionó y que es la comida que siempre comes. A la vez, como usuarios, nos vamos acostumbrando a esta comodidad y a este permanente ingreso de dopamina en nuestros cerebros, esa sustancia que nos hace sentir agradables o felices, entre comillas, porque canción tras canción o clic tras clic vamos escuchando cosas que nos gustan y les vamos dando like y se generan esas pequeñas recompensas que son muy efímeras, pero que nos dan esa artificial sensación de felicidad. Un gran problema que se desprende de esto, y como seguramente estarás intuyendo, es que se cancela totalmente el poder de descubrir nuevas cosas, el poder de la experimentación, el poder de la búsqueda. Es decir, hay un infinito abanico de estilos, de bandas, de artistas, de sonidos, a los cuales nunca vas a poder acceder, por más que estén ahí al alcance de la mano, pero nunca vas a poder acceder porque ya nos acostumbramos a no buscar, sino a recibir estas recomendaciones que todas las plataformas hacen en base a nuestros gustos ya preestablecidos. Entonces nunca vas a saber si el surf jazz uzbekistano te gusta, porque nunca vas a poder acceder a él, porque nunca te lo vas a poder buscar, ni se te va a ocurrir, ni vas a saber de su existencia, que en realidad creo que no existe, lo acabo de inventar. Pero en fin, hay un montón de estilos, bandas y ni hablar artistas a los cuales nunca vas a poder acceder y siempre te vas a mantener en la ignorancia, porque no solo que nunca los vas a buscar, sino que ya te acostumbraste, y me acostumbré, a recibir lo que comemos siempre, y lo que es extraño nos va a parecer cada vez más extraño, y acceder a nuevos sonidos y cosas distintas nos va a parecer cada vez más raro, más lejano. Nos va a generar cada vez más rechazo, por más que en algún lugar nos crucemos con algo así. Y conjunto con esto también perdés la capacidad de asombro. Ya te comenzás a acostumbrar a escuchar siempre lo mismo y a recibir siempre lo que esperás. Y cuando hay algo mínimamente inesperado, lo rechazás. Entonces también perdés la paciencia y la capacidad de asimilación a cosas nuevas, en este caso la música. Ya no existe más, bueno, voy a escuchar un disco entero para ver si me gusta o no este artista. Ya no existe más eso. Escuchás 30 segundos y ya perdiste la paciencia y decís, bueno, no me gusta. Y quizás esos 30 segundos no reflejan en nada lo que es el artista. O quizás el artista tiene canciones muy variadas u otro tipo de canciones que en realidad te terminarían gustando mucho más que los artistas que escuchás, pero como ya perdiste la paciencia y perdiste la capacidad de digerir y asimilar cosas que no te son familiares, te perdés todo ese universo de posibilidades nuevas. Y lo peor es que generalmente las grandes obras, la buena música, el buen arte, así como un buen vino, demanda no de una única escucha, sino que de muchas escuchas, de probarlo muchas veces para acostumbrarte y para poder asimilar su complejidad y su textura. Bueno, todo eso se perdió en absoluto en estos tiempos de la tecnología, de las redes sociales y de los algoritmos. Y como dije, no es que antes no existía, antes también te bombardeaban desde la televisión y desde la radio con música o contenidos basura
basura que querían que escucharas. Pero antes los consumidores éramos más activos. No existía esta forma totalmente pasiva de tirar y de consumir solo lo que te muestran. Aunque, vuelvo a repetir, había algunas personas que solo escuchaban lo que aparecía en la radio o solo escuchaba o miraba lo que aparecía en la televisión. Pero éramos muchos también los usuarios y los consumidores que nos pasábamos intentando llegar o descubrir cosas nuevas, bandas nuevas, porque simplemente no existía internet y no lo teníamos al alcance de nuestra mano. Entonces tenías un amigo que te prestaba un disco y te motivaba a escucharlo. Mirá, escuchá esta nueva banda. O mirá, conseguí una revista de música especializada, me la trajo mi tío de España y te la prestaba, y vos leías toda la revista porque no tenías acceso a esa información. Entonces leías lo que sea con tal de escuchar cosas nuevas, y ahí descubrías bandas nuevas, artistas nuevos, música nueva. El hecho simple de acceder a la música de tu artista favorito implicaba una acción activa. Tenías que ahorrar plata, ahorrar dinero, ir a la disquería para comprar el CD o el cassette de tu artista favorito, y en la disquería te ponías a chusmear y te ponías a investigar y a ver las fotos de portada, y era como un paseo. Escuchabas discos, ahí conocías nuevas bandas, nuevos artistas, te ponías a hablar con el vendedor y te recomendaba música. Bueno, el siglo pasado como consumidores era una era totalmente distinta, en donde teníamos una acción activa a la hora de consumir. Ahora todo eso se perdió y te limitas a consumir lo que la página de inicio de YouTube te recomienda o sugiere. Por otro lado, te imaginarás que algo que toma total valor y que es una de las cosas más valiosas en el mundo hoy en día es tu atención y tu tiempo. Todas las plataformas, todas las redes, todos los artistas están peleando porque vos les prestes atención y te quedes consumiendo sus contenidos. Ese es el producto que las discográficas, que las redes sociales, bueno, que todo lo que se maneje por contenido digital está buscando. Es decir, cuando vos estás consumiendo cosas supuestamente gratis, como videos de YouTube o contenido en Facebook, en Instagram, es que nada es gratis en realidad, y el producto en realidad ahí sos vos. Y en esta lucha descarada por llamar tu atención es que surgen todas estas fórmulas, tanto en los contenidos de video como en los podcasts, como en el streaming y también como en la música. Fórmulas para llamar tu atención y que te quedes mirando o escuchando eso. Alvinch en su video entonces explica claramente cómo esta pelea descarada por tu atención hizo que se reformule la forma de componer música. Y hasta cambia la estructura de la música. Cuando antes las canciones eran largas, tenían distintas partes, introducciones, interludios, partes instrumentales, solos, verso, estribillo, parte C, parte D, hasta la música más simple tenía verso y estribillo. Hoy en día, la gran mayoría de canciones pop cambiaron todo esto y comienzan directamente con el estribillo, con la parte más importante de la canción, con la parte más pegadiza, la parte que tiene la mayor cantidad de ganchos para llamar tu atención. Entonces, la mayoría de las canciones hoy en día es estribillo, arranca directamente con el plato principal y luego estrofa. Eso en 30 segundos, que es lo que necesitan para llamar tu atención, y luego básicamente se repite todo. No vamos a poner ninguna parte instrumental, ni ningún solo, ni nos vamos a ir a otro lado o a otras partes, no sea cosa que perdamos tu atención y dejes de escucharnos. La música se comenzó a simplificar cada vez más, justamente porque como masa, y como ya lo hablé, somos bastante básicos, bastante simples y nos gusta escuchar siempre lo mismo. Entonces todos los sellos discográficos y las plataformas quieren asegurarse de no perderte como usuario, entonces de darte lo que comes siempre y lo más simple y básico posible. Por un lado, así es mucho más fácil de producir, y por otro lado, tratar de no producir cosas demasiado complejas, no sea cosa de que algún grupo de usuarios no llegue a poder interpretarlo y se vaya y deje de consumirlo. No, demos todo lo más simple y básico posible para poder abarcar a la mayor cantidad de gente y para poder tener tu atención permanentemente. Entonces, si partimos de la concepción tradicional del arte y de las cosas que a lo largo de toda la historia de la humanidad hace el arte o logra el arte, que es sorprenderte, emocionarte, interpelarte, hacerte pensar, darte una mirada distinta del mundo, brindarte algo único y que nunca antes habías visto, hacerte cuestionar el orden establecido, ser disruptivo, mostrarte cosas de vanguardia y en definitiva gustarte. Bueno, hoy en día la música, ese supuesto arte, eliminó todas esas características del arte y se quedó solo el hecho de que tiene que gustarte. Hoy en día se hace música meramente para que la consumas. Es por eso que muchos cuestionamos que quizás no toda la música que se hace sea arte. Y si por definición la música es un arte, entonces lo que no es arte no sería música. Y para concluir, Alvinch se hace una pregunta. ¿Está mal que consumas todo el tiempo cosas que te gustan? No, no está para nada mal consumir cosas
que te gustan. No es pecado ni estás haciendo alguna infracción a ninguna ley. La pregunta es, ¿te hace bien todo lo que te gusta? Y hay miles de ejemplos para mencionar sobre cosas que te pueden llegar a gustar y que te hacen mal, comenzando por las drogas, por el alcohol, etc. Bien amigos, aquí termina este video. Espero que les haya gustado, los haga por lo menos reflexionar y obviamente, como siempre digo, mi opinión es la menos importante acá. Lo que más me interesa es lo que ustedes opinan y lo que ustedes interpretan sobre lo que acaban de escuchar. Dejen su opinión, lo que les gusta, también lo que no les gusta, en lo que no están de acuerdo. Suscríbanse al canal los que no lo hicieron y recuerden que pueden ver todos mis cursos de guitarra acústica y eléctrica completos ingresando a tusclasesdeguitarra.com. Eso es todo, gracias por estar ahí, nos vemos la próxima.